Hola clase, vamos a ver ahora la práctica número 4 que la hemos centrado en el tema del paro, población activa en búsqueda de empleo. ¿De acuerdo? Vemos aquí un examen del año 19 que refleja la tasa media anual del paro y vamos a contestar a las siguientes preguntas. Bueno, el nombre de las provincias españolas que en el tercer trimestre del 2018 arrojaban una tasa de paro por debajo del 10% y las comunidades autónomas que tenían al menos una de sus provincias con tasas de entre el 20 y el 25%. Bien, la pregunta no tiene mucho más allá que contemplarlo. Las que estaban por debajo del 10%, como vemos, es Lugo, Álava, Guipúzcoa, Huesca, Teruel y Soria. ¿De acuerdo? Y las que tenían comunidades autónomas, que tenían algunas por encima del 20, entre el 20 y el 25, o sea, alguna provincia que está en rojo, obviamente es Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía y Canarias. ¿De acuerdo? Que son las que aparecen reflejadas en el mapa. Esto no tiene mucho más, pero es un puntito. A la vista del mapa, describa de manera general cómo es la distribución geográfica de la tasa de paro en España y proponer alguna razón explicativa. Pues bueno, lo que vemos desde el punto de vista general, la tasa de paro se concentra sobre todo en la España meridional y en el archipiélago canario, y la tasa de paro obviamente ronda en más del 20% en todos los casos, salvo alguna provincia que se libra y se destaca, como es parte de Castilla-La Mancha, obviamente la Comunidad Valenciana, Murcia y Málaga, y Santa Cruz de Tenerife, que se quedan en el borde, pero el resto obviamente están por encima del 20% y por encima del 25% Badajoz y Cádiz. ¿De acuerdo? Ya no atendemos obviamente a los datos de Ceuta y Melilla, eh, pero obviamente también están en una situación complicada. ¿De acuerdo? Razones que podemos aportar a toda esta es fundamentalmente, sobre todo, a partir de la reconversión industrial y obviamente de las reformas estructurales carentes en la zona sur de España, las primeras que van a marcar. También, obviamente, el que haya una mayor cantidad de población hace que el paro suba. Obviamente, Soria con menos de 90.000 habitantes en la provincia tiene unos datos de paro que están muy por debajo. Obviamente, aquí la falta de población, lo mismo que en Teruel, de acuerdo, es uno de los puntos más marcados para que obviamente no haya desempleo. Si atendemos a Guipúzcoa o Álava, por ejemplo, entre Guipúzcoa y Álava tienen 1 millón de habitantes, 300.000, algo más de 300.000 Álava y algo más de 700.000 Guipúzcoa, pues podemos observar que si bien en la reconversión industrial se ha podido ver afectado el País Vasco en general, más concretamente Vizcaya, después su entronque con lo que es el eje del Ebro y el envío de capitales entre la costa cantábrica y la costa mediterránea catalana, obviamente han hecho que esta zona, pues bueno, se vaya recuperando, se haya reconvertido suficientemente y estructuralmente está bien desarrollada, mientras que si bajamos a la zona sur, obviamente hay claras diferencias que se han ido mitigando con el paso del tiempo, pero que obviamente culminan en buena parte a que buen número de población tenga que estar condenada prácticamente a la migración interior, pero también exterior, debido obviamente a esos desajustes profundos, ¿de acuerdo? Razones de todo ello, pues bueno, desde que los grandes capitales y atendiendo únicamente a la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, la industrialización se centró sobre todo en las regiones más prósperas del País Vasco y de Cataluña, además de Madrid. La poca industria que se había concentrado en el sur de España ha tendido a desaparecer. Se mantienen más o menos las levantinas, con lo cual hacen de Valencia, pues bueno, un punto de atracción también por el empleo, pero en líneas generales, obviamente, las tasas de desempleo aquí elevan más porque la población de aquí ha emigrado precisamente hacia la costa mediterránea o Madrid. ¿De acuerdo? Obviamente esa falta de industria, que es la primera que absorbió población y después con la construcción hasta la crisis, todo eso ha permitido que
debido a esos desajustes, obviamente, y a un empleo en más límite, poca capacitación, en general, ¿de acuerdo? Mucho empleo agrario, que es además uno de los que está sujeto a que en el momento que hay alguna mejora, como la mecanización, se van a la calle, con lo cual obviamente todo esto se deja sentir en todas estas zonas. ¿De acuerdo? También en Canarias. Obviamente los desajustes por turismo también lo que tienden es que a esos datos que pueden ser pendulares queden incluso más marcados, sobre todo ahora en el 2020 y debido a la situación que hemos pasado, entroncando la crisis de 2008 con esta última. ¿De acuerdo? Para también para entender esto hay que entender pues, que todo esto puede arrancar desde un fracaso escolar. Obviamente hay un buen número de población, cita sobre todo en el sur, de acuerdo, donde los datos escolares no son los más benignos y que obviamente pues, combinan a que la población busque empleo desde muy joven, se intente colocar por la mejora social que ello conlleva, el ahorrar un dinero o tener un dinero en el bolsillo, pero que a la larga hace que esos puestos de trabajo que ocupan sean los más sensibles en los periodos de crisis. ¿De acuerdo? Es una razón más. Para verlo un poquito más en concreto, aquí tenéis el comentario. Incluso os he dejado, fuera de este comentario, pero como un punto aparte, ¿de acuerdo? Para todos esos comentarios que puedan estar relacionados con el tema del paro, pues una explicación de España a nivel general, ¿vale? Sobre lo que son las tasas del paro y cómo ha evolucionado y dónde se dan los principales problemas, ¿de acuerdo? Os lo dejaré el enlace en el propio vídeo para que podáis acceder a él. También lo podéis conseguir, como sabéis, directamente desde la página web entrando en lo que es las prácticas. Y con esto terminamos esta práctica.